Bueno, nuevamente buenas noches a todos, todas y todes. Acá estamos con una nueva clase, encuentro de este seminario sobre pedagogías decoloniales. En esta oportunidad con el amigo Roberto Esposto, que bueno, para él es la mañana, para los mexicanos y las mexicanas es la tarde, para nosotros es casi noche, uruguayas, uruguayos y argentinos y argentinas. Bien, veníamos dialogando en torno de, en principio, de cómo plantear, cómo se piensan las pedagogías decoloniales, cuáles son sus ejes, cuáles son sus interseccionalidades. Tuvimos ahí a Romina Hortelano, que nos introdujo desde el punto de vista de Catherine Walsh. Luego estuvo Claudia Falvo dialogando sobre pedagogías decoloniales, sobre feminismos decoloniales, que es una pata interesante de la decolonialidad, ¿no? De algún modo, creo que uno de los ejes principales de las pedagogías decoloniales es el tema del feminismo, crítico en el sentido de la crítica decolonial, ¿no? Otra de las patas, obviamente, es la de la literatura, y en ese sentido ahí es donde tenemos al querido Roberto Esposto. Y antes que me olvide, un punto interesante para plantear las pedagogías decoloniales es la posibilidad de recuperar autores y autoras de nuestra América. Y desde ese lugar, Katia Martínez Heredia de Colombia nos aportó algo así como una introducción al pensamiento de Fernández Márquez, un autor nuestro americano, fallecido, pero que de algún modo nos habla de la interculturalidad desde la perspectiva de, otra vez, de autores de nuestra América, ¿no? Entonces, planteado así, obviamente el tema de la pedagogía decolonial es muy amplio, pero por lo menos tener una introducción y pensar en los ejes que hacen a la posibilidad de pensar metodologías para dialogar sobre esas pedagogías críticas, eh, más allá de la pedagogía crítica, sino ahora desde el punto de vista de la colonialidad intelectual, ¿no? Que creo que es una de las que más nos está incitando a hablar de la crítica desde nuestros contextos, ¿no? Bueno, en ese sentido, hoy tenemos entonces la presencia para pensar ese eje de la literatura decolonial de la mano de el amigo Roberto Esposto. Bueno, Roberto es docente e investigador australiano, nacido en Córdoba, Argentina. Es profesor en la Cátedra de Español y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Queensland, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero Brisbane o Brisbane. Brisbane o Brisbane. Brisbane, esa es más fácil. En Australia es académico correspondiente de la Academia Argentina de Letras, es autor de libros y artículos publicados en revistas científicas internacionales sobre literatura argentina y pensamiento crítico latinoamericano. Su más reciente publicación es un extenso estudio titulado Rodolfo Kusch, Actualidad de un pensamiento americano, lecturas y reflexiones, texto mediante el cual te conocí, Roberto. Yo googleando encontré tu libro, y bueno, como estaba trabajando en varias perspectivas vinculadas a Roberto Kusch, compré ese libro y ahí te conocí, y luego de la mano de Jaime tuve la oportunidad de conocerte personalmente, ¿no? Más allá de la lectura de tu libro. Bien, actualmente Roberto está editando junto con miembros de un número de la Academia Argentina de Letras un proyecto de libro sobre el poeta Hugo Caamaño, nacido en 1923 y fallecido en 2015, titulado Poeta del Mundo Propio. Acá en Argentina se está dando mucho la posibilidad de recuperar autores argentinos, ¿no? Estamos trabajando con Hugo Biagini
en la qué obra bien. de Ingenieros, de José Ingenieros. Pensamos que para septiembre, octubre vamos a tener las participaciones completas. Luego también les compartiré esa parte, esperando que Roberto también nos comparta lo de Camaño, ¿no? Bien, bueno, Sí, claro. Roberto nos va a hablar de la literatura decolonial de Abel Ponce, ¿no? Hacia la liberación de la imaginación. Ponce es un escritor que abarca una amplia variedad de géneros, poesía, novela, ensayo, memorias y crónicas, y bueno, y ahí presenta esa trilogía o cuatrilogía de colonial, de la conquista de América, que seguramente Roberto, perdón, les va a hablar, entonces no quiero seguir leyendo la, la programación que había enviado Roberto. Entonces, sin más, lo voy a dejar con esa tetralogía de la conquista, como dice Roberto, dialogando sobre la literatura entonces de un argentino llamado Abel Ponce. Bueno, Bien, muchas el micrófono gracias a es todo todos. tuyo. Muchas gracias, Jaime y Mónica, por invitarme a participar nuevamente con ustedes. Así achicamos un poco las distancias. Espero poder ir a Argentina, Chile, quizás Brasil en la segunda mitad del año. Vamos a ver cómo se desarrolla todo, pero para mí es oxígeno ir para allá, así que bueno, oxígeno intelectual y cultural, y bueno, se imaginan, ¿no? Bueno, entonces voy a compartir la pantalla para que podamos comenzar. Hay una famosa cita del escritor francés Honoré de Balzac, que dijo que si queremos conocer un pueblo o un país, más allá de leer estadísticas económicas o estudios sociológicos o lo que sea, leamos su literatura, sus novelas, ¿no? Entonces esa es una manera de entrar a la psicología, a los desafíos, a los problemas que cada sociedad, cada pueblo ha tenido en su historia, ¿no? Y yo creo que Abel Pose es un buen ejemplo de eso, desde su particular visión, ¿no? De todo esto. Ya es un hombre bueno, raspando los 90, es casi nanogenario, pero sí es uno de estos escritores que digamos, no es es lo que Carlos Fuentes llamaba el long sellers, es decir, son escritores que se descubren de boca a boca, ¿no? Alguien ha leído una de sus obras y entonces se descubre así, ¿no? Nunca fue un tipo que quería, en ese sentido, digamos, especialmente en cuanto a su literatura, de hacer actos y presentaciones, muy distinto a un personaje como Vargas Llosa, por ejemplo, que es más o menos de la misma generación, ¿no? Y bueno, Abel Pose es un personaje muy particular de nuestra órbita latinoamericana, ha sido diplomático de carrera desde los años 60, desde el gobierno de Ilía en Argentina, ha tenido muchos destinos alrededor del mundo, especialmente en Europa, en Sudamérica, en Medio Oriente también estuvo destinado a Tel Aviv también por un tiempo. Y también ha sido un personaje bastante polémico y controvertido en el ámbito político argentino. Pero muchas veces se olvida en ese ámbito que es un escritor importante, especialmente de los últimos que queda de su generación, ¿no? Yo pienso y me rasco la cabeza a pensar quiénes quedan de la generación de él, ¿no? Y hasta los mismos del boom, ¿no? De la generación de García Márquez, de Cortázar, de Fuentes. Bueno, quedan gente como Vargas Llosa y por supuesto Abel Pose en este caso. Entonces lo que voy a hacer yo, les voy a presentar un poco su obra en general,
¿no? Él ha explorado, como dijo Mónica, muchos géneros de la literatura, la poesía, la que no tiene publicada, porque es un tipo que no, es una relación muy difícil que él tiene con la poesía suya, para, y yo que la he leído, algo de leído de su poesía, es como si fuera su fuente de pensamiento que él, digamos, desarrolla en su narrativa, ¿no? En su ficción, en su narrativa de ficcional. Y es muy celoso de querer, solamente la da a amigos, no la ha publicado. Y claro, y ha publicado también crónicas, etc. Eh, entonces, y como aquí les cito una breve entrevista que le hicieron en el diario La Prensa de Buenos Aires, sigo, en su propio país dice que sigo aquí un ser, un tipo extraño, ¿no? No lo invitan a la Feria del Libro, por ejemplo, ¿no? Y de él parece que dice que le gusta ser un tipo un poco escondido, así que nunca, que no lo, hay que descubrirlo. Un poco en ese sentido es como un poco como el poeta Camaño, que ahora voy a escribir, espero que salga este libro, que fue un poeta de poetas, es decir, que era un poeta que solamente los círculos de poetas de Buenos Aires y del interior de Argentina conocían. Nunca se hacía conocer, nunca daba lecturas de su poesía en público, y mucho menos en televisión, ¿no? Bien, entonces en cuanto a la obra, a la novela, a la trayectoria novelística de Abel Pose, inicia en los 70 con Los Bogavantes y La Boca del Tigre, son unas novelas tipo sabatianas, muy similares a las de Ernesto Sábato, bien neorrealistas, con muchos monólogos interiores, donde se tratan los temas del momento, y están escritas en un momento, claro, de la amenaza de la Guerra Fría, de la guerra nuclear y todo eso. Entonces, pero en un estilo muy neorrealista. Entonces, cuando él publica, por ejemplo, la primera novela que vamos a ver, por ejemplo, Daimon, del 78, hace un salto cualitativo en el lenguaje literario. Y eso es algo que él hace mucho énfasis en. Cuando él habla de literatura, para él, eso es fundamental. Y por eso ahí vemos quizás la importancia que tiene para él la poesía, y el peso que tiene que tener la poesía en la narrativa, ¿no? Para expresar a veces poéticamente su pensamiento, ¿no? En la narrativa, lo cual es muy difícil. Entonces, cuando veamos, les dé algunos ejemplos de extractos de estas novelas que forman la tetralogía, como Daimón, Los Perros del Paraíso y El Largo Atardecer del Caminante, pero especialmente Daimón y Los Perros del Paraíso, hay un cruce muy imaginativo y muy original de la ficción especulativa de Borges, por ejemplo, con el lenguaje neobarroco de los escritores cubanos de los años 60, por ejemplo, tipo Carpentier, Reinaldo Arenas, Cerda Sarduy, ese neobarroquismo cubano que fue una explosión del lenguaje, ¿no? Muy, muy barroco, pero también con muchas ideas filosóficas, ¿no? También. Bueno, además de estas novelas, él ha cultivado, por ejemplo, siguiendo un poco también eso de la ficción especulativa claro, que Borges explayaba en sus cuentos. Por ejemplo, tiene un par de novelas, por ejemplo, Los Demonios Ocultos, pero en especial Los Viajeros de Agartha explora un tema muy, muy extraño y poco estudiado, que es los orígenes ocultistas del nazismo. Es algo muy, muy extraño y muy raro. El nazismo, además de sus locuras raciales, quería implantar un tipo de nueva religión pagana, ¿no? Mezclado con un modernismo, o con una modernidad tecnológica, ¿no? Y este texto, el del Viajero de Agartha, trata justamente
la historia de uno de los viajeros nazis que fueron al Oriente en busca de los poderes sobrenaturales del budismo. Son cosas muy extrañas, y Abel Pose escribió eso. Y esta novela parece un poco como si fuera una reescritura de Indiana Jones, pero con un giro filosófico al final, ¿no? Donde hace una crítica de Occidente muy fuerte. Bueno, y después cultiva también, o ha cultivado también, lo que se llama la ficción histórica o la biografía histórica, donde el personaje principal es una figura histórica importante, como ha sido en el caso de esta novela de la tetralogía El largo atardecer del caminante, que es una reescritura de las crónicas de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que vamos a ver en un momento. Y también tiene dos novelas, una sobre Eva Perón que se llama La Pasión según Eva, que es un retrato muy interesante, y aquí es interesante cómo él trata de articular o imaginar dentro de la mente, de la manera de pensar de Eva Perón. O sea, es un trabajo muy interesante, y es una novela polifónica, en el sentido de que hay muchas voces que incluye en esta historia. Y como ven por el título, tiene esa resonancia o intertextualización de la pasión bíblica, ¿no? De un personaje que sigue la pasión de un mártir, ¿no? O de una mártir en la tradición judío-cristiana, ¿no? Después otra novela de un personaje argentino importante es Los cuadernos de Praga, sobre el Che Guevara, donde Abel Pose reimagina los 6 meses que estuvo el Che Guevara recuperándose luego del episodio en el Congo en los años 60. Después tiene 2 crónicas importantes: Cuando muere el hijo, donde relata la terrible experiencia de la muerte de su hijo, a quien se quitó la vida. Bien. Y es un texto, un testimonio más que crónica, un testimonio confesional. Y también vale la pena, y también muy poético también, en este sentido. Y también una cosa muy importante en todas sus novelas, el giro, el estilo narrativo que utiliza es distinto en casi todas sus novelas. Y por eso lleva tanto tiempo él en publicar una novela. Hay escritores, por ejemplo, Vargas Llosa, por ejemplo, que se ha servido siempre de los vasos comunicantes en su narración, en su narrativa, pero alguien como Abel Pose está constantemente explorando nuevas maneras de articular o de pensar o de escribir sus historias, sus narrativas, ¿no? Entonces es un escritor muy atrayente, pero como les digo, no muy bien conocido, especialmente en Argentina. Se lo conoce más fuera de la Argentina. De hecho, se lo estudia mucho más en Estados Unidos o en Norteamérica, en Australia y en Europa. Bien. Y de hecho, en Argentina en este momento su obra está agotada, no se está editando en este momento, y en Argentina la podrán encontrar quizás en algunas mesadas de oferta en la calle Corrientes, quizás. En fin, entonces, esta es más o menos una muy breve exposición sobre la obra, sobre la narrativa de Abel Pose. Lo que quiero hacer ahora es, pensando en el tema que tenemos a mano, que es el digamos, de cómo repensar o cómo articular, cómo imaginar una literatura decolonial contestataria, ¿no? Es empezar por un escritor cubano que fue uno de los, en mi modo de ver, fue uno de los que empezó esta articulación, y desde la literatura misma, o sea, de la literatura de uno de los grandes escritores europeos, obviamente, y fue Roberto Fernández Retamar.
seguramente lo habrán escuchado de él, que tiene un famoso ensayo titulado Calibán. Calibán es un personaje de una obra de teatro de Shakespeare, que se llama La Tempestad. Y él utiliza la figura de Calibán, que es un anagrama de caníbal, y ustedes sabrán que la etimología de Caribe viene de caníbal, ¿no? Estos nombres que nos apodó España y Europa en nuestro continente. Entonces, el artículo de Fernández Retamar, que podemos decir es uno de los primeros que empieza a articular este pensamiento, si queremos, decolonial, desde la literatura, para pensarnos a nosotros mismos, pero pensar críticamente a Europa y cómo Europa nos ha articulado y nos ha imaginado y nos ha construido, ¿no? O inventado, ¿no? Desde las categorías, desde siempre, ¿no? Desde esta idea del nuevo mundo a los nombres que utilizó para bautizar esta parte del mundo, ¿no? Desde las Indias a los nombres de muchas ciudades y muchas regiones del hemisferio occidental. Entonces él comienza este artículo de la siguiente manera. Dice: un periodista europeo de izquierda por más señas me ha preguntado hace unos días, ¿existe una cultura latinoamericana? ¿Existen ustedes? Pues poner en duda nuestra cultura es poner en duda nuestra propia existencia, nuestra realidad humana misma, y por tanto estar dispuestos a tomar partido en favor de nuestra irremediable condición colonial, ya que se sospecha que no seríamos sino eco disfigurado de lo que sucede de otra parte. Entonces este es el punto de arranque desde donde Retamar y muchos otros intelectuales, escritores, poetas, articularon esta condición que continúa lo de colonialidad, obviamente, ¿no? Retamar, en cierta medida, representa esta contestación desde las neocolonias o desde las colonias, o desde la condición de colonialidad, ¿no? Que todavía persiste. Entonces, y justamente siendo de que utilizamos nosotros, y esto va al corazón o la matriz de la cuestión, especialmente en la literatura, pero también en el pensamiento, del lenguaje que usamos, porque el lenguaje que usamos es el lenguaje del colonizador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, esta es una pregunta que se hacen los intelectuales, tanto los intelectuales, digamos, que trabajan con el francés en el Caribe o en África, o aquellos intelectuales y escritores que trabajan con el inglés en África, ¿no? O en el Pacífico. Entonces es la búsqueda de un nuevo lenguaje para descolonizar la imaginación, ¿no? Y hasta también, de alguna manera, explotar, ¿no? Revolucionar los géneros literarios, ¿no? Y por supuesto en la poesía. Entonces, en este proceso, ¿no? de la búsqueda de un nuevo lenguaje, lo que ocurre es una apropiación del lenguaje del colonizador para cambiar este lenguaje, incluirle nuevas expresiones, para darle quizás nueva vida, y hasta también utilizar expresiones o léxico de las lenguas originales de muchas de estas regiones en América, ¿no? Entonces él continúa, por ejemplo, en su ensayo Calibán, dice: ahora mismo, Fernández Retamar dice,
que estoy discutiendo con estos colonizadores, ¿de qué otra manera puedo hacerlo sino en una de sus lenguas, que es ya también nuestra lengua, y con tantos de sus instrumentos conceptuales que también son ya nuestros instrumentos conceptuales? No es otro el grito extraordinario que leímos en una obra del que acaso sea el más extraordinario escritor de ficción que haya existido. Retamar era un experto en la obra de Shakespeare. Bien. En La Tempestad, dice, la obra última, en su integridad, de William Shakespeare, el deforme Calibán, a quien Próspero robara su isla, esclavizara y enseñara el lenguaje, lo increpa, bien, a Próspero. Y Calibán dice, me enseñaron su lengua y de ello obtuvo el saber maldecir. La roja plaga caiga en ustedes por esa enseñanza. Entonces, el sujeto colonizado tiene que apropiarse de la lengua del colonizador para increparlo, para insultarlo, pero más importante todavía, para contar su historia, su propia historia, desde su perspectiva. Y aquí viene la importancia de esta perspectiva situada, intercultural, si se quiere, ¿no? Desde la literatura. Por eso la literatura yo pienso que es un género muy útil en lo que imagino que se ha estado discutiendo en esta serie de conversaciones, y que es muy atrayente para los estudiantes también. Entonces, el gran desafío, el gran reto para los intelectuales y escritores, poetas y narradores, en este caso latinoamericanos, es desarrollar de alguna manera, apropiándose de la lengua del colonizador para contar su propia historia. Esto es en esencia lo que podemos decir que el increpar de Calibán al colonizador es esa articulación, ese deseo, ¿no? Entonces, en este sentido, esta cita tanto de Retamar como la de Shakespeare, ¿no? De su personaje Calibán, que es en cierta medida quizás el primer personaje, ¿no? Víctima del colonialismo que aparece en la literatura europea, ¿no? Porque claro, el proceso colonizador no es solamente un proceso de conquista de tierras y de territorio, pero como sabemos muy bien, es un proceso de colonización de la mente, ¿no? Y de destrucción de saberes y costumbres e idiomas del colonizado. ¿Me escuchan bien? Okay. Entonces, en este sentido, en sus memorias, tituladas Vivir Venecia, donde Abel Posé fue designado cónsul miren qué mala pata, ¿no? De ser designado cónsul en Venecia. Qué mala suerte, en los años 70. Estas memorias publicadas en 2016, aquí es donde Posé confiesa su búsqueda de un nuevo lenguaje, dejando atrás esas primeras dos novelas que seguían una estructura del neorrealismo decimonónico europeo, ¿no? Pero y se tiene que, de alguna manera, hacer un nuevo autoaprendizaje. Entonces, desde la publicación de su segunda novela a Daimon en 1979, llevan como 8 años, es como si él estuviera sujetándose a un proceso de aprendizaje, a reaprender cómo escribir, ¿no? Entonces dice lo siguiente en estas memorias, dice: sentí que aquella apertura veneciana me servía para alentar mi voz de escritor más allá de los conceptos de novela y de estilo que había plasmado en mis 2 primeros libros publicados. Durante el viaje en barco, había sentido la aparición
el impulso de una forma expresiva diferente, más ligada a mi particularidad como a mi carácter, a mis ideas centrales, obsesiones, defectos, odios y errores. Más cerca de esa totalidad inescrutable que sentimos como lo que somos, intuí que la forma más eficaz y vívida de lo literario se produce en esa zona oscura del ser, como cuando lo que hemos venido siendo, y el pensar y el sentir, y el instinto y la razón, como se alternan sucesivamente en distintos caminos de escritura. Al armar, eso debe ser al armar o desarmar esa totalidad de oposiciones, se puede alcanzar la voz propia. Bien. Entonces, esto es a título personal, pero tenemos que saber también que Abel Pose se formó en un Buenos Aires que era, y yo diría que sigue siendo, muy europeizante. Sigue mucho las pautas de la cultura y del pensamiento europeo, ¿no? Entonces, en ese sentido, él quiebra eso con esta novela, particularmente en el estilo y en lo que va a tratar, ¿no? Y para justamente tratar de encontrar o descubrir su voz. Entonces, habiendo dicho esto, entramos un poco ya en la materia que es el de la literatura decolonial de Abel Pose y la descolonización de la imaginación. Entonces, lo que hace él en este sentido, lo que esta literatura, siguiendo también la idea de Retamar, es problematizar el archivo, ¿no? El archivo de la historia oficial de la conquista y de la colonización de América, ¿no? Que leemos en textos como ¿no? Las crónicas del descubrimiento, desde Colón en adelante, ¿no? Entonces es utilizando diferentes, digamos, estrategias narrativas para contar una historia o contar nuestra historia desde nuestra perspectiva americana, ¿no? Es decir, de problematizar imaginativamente, con un nuevo lenguaje, la conquista y la evangelización civilizadora occidental y católica cristiana de América, que es básicamente lo que en cierta medida se repite en todas estas crónicas, ¿no? eh, de la conquista de América, ¿bien? Que seguramente ustedes conocerán. Y esto es lo que hace en Daimón, Los Perros del Paraíso, en El largo atardecer del caminante, y la que forma parte de la cuarta parte de la tetralogía, Los Heraldos Negros. Ahora, ¿qué dice el propio Abel Pose en cuanto a su pensamiento con respecto a esta empresa, en cierta manera, intelectual de reescribir el pasado, ¿no? En una presentación que dio en un congreso que luego se incluye en este libro en letra grande, que es una colección de sus ensayos sobre literatura, poesía y pensamiento o filosofía. El artículo en el libro se llama Novela y Crónica, pero el título original es La novela como nueva crónica de América. Es decir, que se apropia de la idea de crónica como si la novela reimaginara o rearticulara las crónicas de la historia oficial de la corona española, ¿no? Y miren cuándo publica esto, o dicta esta conferencia, Historia y Mito, ¿no? En 1991, que es un año antes del quinto centenario, ¿no? Que fue, recordarán, los que estaban en esa época,
el bombo y platillo que España hizo alrededor del mundo con esto del quinto centenario. Pero también era otra España de la que está ahora. Eso es el contexto, voy a hablar de eso también hacia el final. Dice en este texto, dice Abel Pose, en los primeros cronistas podemos leer los pasos que llevan hacia lo que se denominaría el cubrimiento de América. Los españoles se dieron cuenta de que tenían varias tareas para cumplir: negar la importancia de las civilizaciones locales, de su forma de vida y de sus dioses; ocupar, poseer tierras y someter pueblos, e imponer el Dios único del imperio. Era necesario, pues, descalificar, llevar al punto cero, transformar a los hombres en salvajes e infieles, a los dioses locales en demonios, a su forma de vida en barbarie. La corona no estaba para admirar, sino para imponer. Y esto es muy importante. La admiración duró muy poco. Eso de estar boquiabierto ante lo que se desconoce duró muy poco. No iban para admirar, iban para imperar o para controlar y explotar. Es decir, que España planta la semilla de lo que va a venir mucho después alrededor del mundo, de la hegemonía imperial europea en África, Asia y en Australia, en el Pacífico. En fin, continúa Pose en lo siguiente: la descalificación de América acababa de comenzar. El otro fue negado in totum, es decir, en su totalidad. El primer paso para hacer explícita esa negación absoluta y devastadora fue el genocidio. A la dominación militar le siguió el sistema de esclavitud encubierta bajo las encomiendas y otras formas sobre las cuales se legisló con abundancia, detalle y, en comillas, espíritu humanista, porque también venían a salvar y a evangelizar. Hay una famosa cita de Rubén Darío en cuanto a que la espada española de los conquistadores también tenía la misma forma de la cruz espada. En este mismo texto, donde la novela, el objetivo es de que la novela sea una contestación a la historia oficial, Abel Pose dice: nuestra literatura llegó casi a los umbrales de este siglo, digamos siglo XX, ¿no?, intoxicada por la historia oficial de la conquista. Hubo un encubrimiento consciente e inconsciente de la realidad del descubrimiento-cubrimiento. Fueron los poetas y novelistas quienes lanzarían sus carabelas de papel para descubrir la versión justa. Empezaron a moverse en las entrelíneas de la crónica como cazadores furtivos. Esta fue una gran tarea de consecuencias culturales e importantes y con repercusiones en lo político. Es decir, que muchos de estos textos de esta manera, nueva manera que vamos a ver de reconcebir a la novela histórica, fue de hecho de reescribir, a veces con humor, a veces con ironía y con un nuevo lenguaje, justamente las crónicas de la conquista o del descubrimiento, si quieren. Así, la literatura latinoamericana, más allá de lo estrictamente estético, cumplió una función desmitificadora. Es decir, tenía que desmitificar los ídolos, los mitos de la conquista, ¿no? Es decir, lo de civilización, lo de evangelización, lo de salvación, etc. Y eso es muy importante, especialmente en el contexto en que estamos, y especialmente está Europa en este momento, con este resurgimiento justamente de la derecha y de la ultraderecha en España. Y con eso quiero terminar también más adelante. Fue necesario desacralizar y desmitificar para descubrir mitos sepultados, como aquellos ídolos de los olmecas que todavía duermen en la oscura profundidad de la tierra. Los mitos de la dominación colonial no fueron pocos.
los de la religión y la filosofía imperiales, sus formas de vida y su moralidad. A estos siguieron los mitos neocoloniales, la razón europea, las ideas de civilización, el modernismo o la modernidad, el progreso. Tiempo después, los ídolos de celuloide y el consumismo. Es decir, que en sus novelas lo que hace Bel Posse es no solamente, por supuesto, contestar al archivo oficial de la conquista, pero también lo que viene después, que es, después de la independencia en América, que es cuestionar, ¿no? La manera en que se quiso construir estas nuevas repúblicas en América Latina, ¿no? Los conceptos del positivismo, de civilización, de progreso, de raza, bien, que las nuevas élites criollas adoptaron incuestionablemente desde Europa, ¿no? Para justificar su poder y para justificar su noción de lo que debía ser una nación, ¿no? Similar a la europea, porque estos fueron los criterios que se utilizaron y de hecho todavía se siguen utilizando, aunque no encajen en nuestra realidad en América Latina. Bien. Ok, entonces esto es el pensamiento de Posse sobre la novela y digamos, la misión que puede tener la literatura o la novela histórica en América Latina. Entonces, lo que va a ocurrir es que las novelas de Bel Posse y de quienes en América Latina también siguen esta pauta en reimaginar el pasado, es que lo que en efecto hacen es un asalto revolucionador de la novela histórica tradicional europea. Es decir, ¿y qué es la novela tradicional europea? La novela histórica tradicional es una reproducción mimética, digamos que es una reproducción detallada, realista de la época histórica, bien, del periodo. Por ejemplo, los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, Ivanhoe de Sir Walter Scott, o hasta también de la de José Marmot en Amalia en Argentina en el siglo pasado, en el siglo XIX. Es decir, se sitúa la acción, utiliza hechos verídicos, pero generalmente los protagonistas son invenciones del autor o de la autora. El iniciador de este tipo de novela fue Sir Walter Scott en su obra Ivanhoe de 1819. O como dice el teórico marxista Lukács, ofrecer una visión verosímil de los ambientes, bien, esta es la misión de la novela histórica tradicional europea, tipos y paisajes de una época histórica preferiblemente lejana, de forma que aparezca una cosmovisión realista e incluso costumbrista de su sistema de valores y creencias. Ahora, la lógica de la novela, la lógica interna de la novela histórica, tanto en la que practica Bel Posse como en la que practica, o esta la tradicional, es en cierta medida mirar el pasado para comprender el presente, ¿no? O reimaginar el pasado para comprender el presente. Lo cual se parece un poco a la novela de la ciencia ficción, porque la ciencia ficción hace lo opuesto, pero con el mismo sentido, con la misma lógica, ¿no? O sea, reimagina un futuro, ¿bien? Un futuro lejano, para hablar del presente, ¿no? Ese es un poco también en cuanto, ese podría ser otra charla que se podría ver la novela de la ciencia ficción, que de hecho ahora hay una nueva rama de la ciencia ficción, por lo menos en el mundo hispanohablante, no tanto en el angloparlante, porque ya tiene bastante trayectoria, pero recientemente en el mundo hispanohablante hay lo que se llama la ficción climática, es decir, es una rama de la ciencia ficción que reimagina un futuro no muy lejano de nuestro presente, para hablar de la crisis climática. Entonces, volviendo a la novela histórica, entonces la novela histórica sitúa la acción bien en un pasado bastante remoto al presente del autor, para, en cierta medida, hacerle un guiño al lector de que, bueno,
estoy hablando del pasado, pero en cierta medida, dependen en el contexto en que esté el lector o la lectora, va a hacer asociaciones al presente, ¿no? Entonces, una lectura, siempre hay que hacer una lectura, digamos, casi dialógica, ¿no? Cuando leemos una novela histórica. Entonces, el crítico norteamericano Seymour Menton identificó que a partir de, digamos, los años 60 se comenzaba a tener lugar un nuevo tipo de novela histórica que empieza con Alejo Carpentier, que es El siglo de las luces, publicada en 1962, sobre la historia de Haití, ¿no? La revolución haitiana. Bien. Y lo que hace este hombre es tratar de definir cuáles son los elementos estéticos, bien, y hasta cierto punto ideológico, no se mete mucho en lo ideológico, pero aquí esto es importante lo que hace. Entonces, lo que hace esta nueva novela histórica latinoamericana, a la que las obras que vamos a ver de Abel Posey pertenecen, hay siete factores o elementos que reúnen. Entonces, hay una subordinación en distintos grados de la reproducción mimética de un periodo histórico. Es decir, que estas novelas históricas no reproducen el pasado. Ahora, lo que sí hacen, ¿no?, es una representación de ideas filosóficas. Es decir, que estas novelas, lo más importante de estas novelas, no es el retrato que hacen de Colón, por ejemplo, en Los perros del paraíso, no es tanto el retrato que Abel Posey hace de Lope de Aguirre, del conquistador que busca el dorado en Daimón, sino son las ideas que están ahí por debajo, que tenemos que leer en el texto, porque son novelas, ¿no?, sobre ideas filosóficas. Bien. Y vamos a ver quién es el filósofo al que Abel Posey recurre para reimaginar y rearticular imaginativamente con un nuevo lenguaje nuestra historia de la conquista. El otro punto es la distorsión consciente de la historia mediante omisiones, exageraciones y anacronismos. Bien. Entonces, por ejemplo, en Los perros del paraíso hay un quiebre constante de la temporalidad del pasado y el texto constantemente nos está llevando al presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver en Los perros del paraíso, donde el primer viaje de Colón, ¿no?, de 1492, se convierte en todos los viajes de todos los conquistadores en uno, y de su continuidad en el presente, y la de todos los inmigrantes que llegan a América, escapando de Europa, en busca de fortuna y riqueza y ¿no?, una nueva vida, ¿no?, a costa de los pueblos originarios. Lo que sí ocurre también es la ficcionalización de personajes históricos, como hace Abel Posey con Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Entonces, lo que hace Abel Posey con Álvar Núñez Cabeza de Vaca es reescribe lo que no pudo escribir Cabeza de Vaca en los naufragios porque hubiera perdido su cabeza. Porque estas eran crónicas para el rey, no eran para los lectores comunes y corrientes, ¿no? Era la historia oficial de la conquista que justificaba la conquista de España de América. También el otro elemento importante es la metaficción, es decir, los comentarios que hace el propio narrador sobre el proceso de escribir la novela. Bien. Pueden ser anotas a pie de página. Esto es muy inventivo, esto es muy borgiano, de hecho, ¿no? Y la inclusión de la intertextualidad, de que extrae, hasta se incluyen personajes de otras novelas, ¿bien? Por ejemplo, en Daimón, de este personaje de Lope de Aguirre, que vive por casi 500 años, como un fantasma que vive por 500 años la historia de América Latina, y en un momento se encuentran las plantaciones del caucho, y aparecen los personajes de La vorágine, de José Eustacio Rivera, ¿no? O de Canaima, de Rómulo Gallegos, ¿no? Todas cosas muy inventivas, muy literarias, pero con
una idea muy, muy original e inteligente para repensar, ¿no?, esta cuestión de la continuidad de la explotación de nuestro continente y de su naturaleza, porque estos textos están muy cargados de lo que podríamos llamar una ecología profunda, una crítica desde la ecología profunda hacia el abuso y la destrucción de la naturaleza americana. Después 6, los conceptos bakhtinianos. Mikhail Bakhtin era un teórico ruso, un famoso lingüista ruso, que desarrolla una teoría de la novela en su análisis de las novelas de Dostoyevsky, especialmente de los hermanos Karamazov, donde detalla ciertos giros o estrategias estilísticas como el dialogismo, utilizaciones del carnaval o lo carnavalesco, lo grotesco, la parodia, es decir, la reescritura irónica de textos oficiales, de sarcasmo, y la heteroglosia, es decir, la polifonía, ¿no?, donde se incluyen voces de diferentes testigos, tanto verdaderos como imaginados. Y también hay un sinnúmero como saben, ha habido una explosión de la novela histórica, especialmente de este género. Bueno, y la tetralogía, o por lo menos las 3 novelas que Abel Posse publicó, coinciden con justamente este quinto centenario, ¿no? O sea, es 79, 83 y 92. Y muchos otros escritores, como Roa Bastos también, que escribió una biografía ficcional sobre Colón, etc. El mismo Carlos Fuentes en su momento, ¿no?, escribieron con respecto a este momento. Estamos hablando yo creo, de otra España en ese momento, pero seguramente una España que salía de su larga noche del franquismo y finalmente se empezaba a incorporarse en Europa y el mundo. Bueno, veamos. Entonces, la tetralogía, y esta tetralogía tiene su propia historia, que no voy a entrar mucho en ello. Primero la llamó trilogía. Empieza con Daimón en 1979, luego Los Perros del Paraíso en el 83, y El Largo Atardecer del Caminante en el 92. Los Heraldos Negros, que está tomado del poema, el título está tomado del poema de César Vallejo, Los Heraldos Negros. No ha sido publicada todavía. Yo les he dado en la primera página el link a su página web, pueden bajar, creo que es el primer capítulo, las primeras hojas. No sé si la va a terminar, tiene 88 años. Escribir una novela de este tipo requiere mucho trabajo, hace más de 40 años que está en esto. En fin. Pero lo que sí nos ha dicho es que las primeras 3 exploran el encontronazo de España y Europa y América, o Abya Yala, con los protagonistas históricos de Lope de Aguirre en Daimón, como dije, Colón en Los Perros del Paraíso y Alba Núñez Cabeza de Vaca. En cuanto a los Heraldos Negros, nos dice en su página web que trata el choque metafísico religioso entre los misioneros católicos jesuitas de la Compañía de Jesús, bien, recién creada en el siglo XVI, y los guaraníes en lo que es hoy la Cuenca del Plata y los Grandes Ríos. Entonces, una corriente importante que corre como si fuera un hilo de plata en todas estas tetralogías es justamente a lo que quizás le interese más a Abel Posse, que es el choque de 2 metafísicas muy distintas, la europea judeocristiana y la americana de los pueblos originarios, ¿no? Entonces es una saga referida al descubrimiento o cubrimiento de la conquista y el cruel mestizaje de nuestra Iberoamérica, porque el mestizaje no fue tanto racial como cultural, no fue fácil y fue
es una tragedia, ¿no? A la que todavía tenemos que asumir. Bien. Ahora, uno de los puntos importantes de la novela histórica, de la nueva novela histórica que mencioné, es su dimensión filosófica o hasta metafísica. Y en quién se basa Abel Pose como inspiración, ¿no?, en esta visión que él propone de la conquista de América, es el pensamiento de un filósofo argentino que se llama Rodolfo Kusch. No sé si lo conocerán, quizás los de Argentina lo conozcan. Y especialmente dos textos: La seducción de la barbarie y América profunda. Abel Pose es un gran lector de su obra. Se conocieron bien, se conocían desde los años 70, cuando Kusch vivía en la calle Cangallo, que ahora es Perón, y donde Kusch organizaba sus tertulias, bien, y este escritor participaba en ellas, ¿no? Entonces, son ensayos donde se despliega un itinerario de pensamiento en busca de lo americano, plasmado especialmente en estos dos textos, no tanto en los que le siguen, en un estilo muy literario, que se presta a la literatura, ¿no? Al trabajo de reimaginación, ¿no?, y del lenguaje que utiliza Abel Pose en sus novelas. Y que también delatan un poco la formación poética de Rodolfo Kusch también. ¿Qué nos dice Abel Pose sobre este filósofo? Entonces, Kusch en cierta medida es el fantasma en la tetralogía de la conquista. O sea, en inglés hay una hermosa expresión que se dice, que llama the ghost in the machine, el fantasma que está dentro de la máquina, que maneja todas las palancas, y, ¿no? Entonces, en las novelas de Pose, Kusch tiene un peso muy importante. El otro, que es muy importante, por supuesto, en Abel Pose, es Heidegger. Pero no me voy a meter en eso. Me concentro en Kusch. Kusch es suficiente. Y esto es lo que dice Abel Pose en un libro que, si les interesa, y quizás lo podrán encontrar por ahí, está agotado, pero si saben buscar, hasta en Google, quizás lo encuentren. Es un librito que se llama Biblioteca Esencial, que es una recomendación, quizás escrita más para gente joven que si quiere armar su propia biblioteca, ¿no?, de la literatura universal, tanto oriental como europea y latinoamericana, y de Argentina también. Y aquí, hacia el final de este texto, él muy escuetamente dice lo siguiente sobre Rodolfo Kusch. De hecho, cierra este librito sobre Rodolfo Kusch, entonces, lo cual nos dice a nosotros la importancia que tiene Kusch en su propio pensamiento. Entonces dice lo siguiente, y cito: los pensadores argentinos están todavía como inhibidos por la manía académica y los prestigios europeos. No han creado un lenguaje independiente como los poetas y novelistas, ¿no? Y esto es lo que hace Kusch, ¿bien? Él crea su propio idioma, lo cual es importantísimo, tanto en la literatura como en el pensamiento, ¿no? Si ustedes ven, todos los pensadores europeos crearon su propio idioma, porque es parte de su identidad. Ni se la preguntan en la pregunta de la identidad. Nosotros siempre estamos haciendo esa pregunta. Pero Kusch, en su manera, enfrenta esto y lo articula, ¿no? Dice Pose: se podría afirmar que América Profunda de Kusch es un libro fundamental. La importancia de Kusch fue la de haber pensado abriéndose hacia la realidad de América como totalidad que requiere una síntesis. Frente a los pueblos del ser y del hacer, integramos o aportamos nuestra dimensión del estar. Entonces, estos son los polos conceptuales en el que están, digamos, fundada su visión, que Abel Pose articula o imagina en sus novelas que estamos tratando. Kusch
Escribió como tanteando, como quien abre puertas para recalificar al descalificado hombre de nuestro mundo. Fue un pensador salvaje, una especie de Roberto Arlt de la filosofía. Ambos eran hijos de pobres inmigrantes alemanes. Kusch se formó un idioma con palabras y categorías del pensamiento indígena, con el lunfardo de Buenos Aires y con sus lecturas de Heidegger, que leyó en alemán. Bien. Significa el nacimiento de un pensar autónomo en Argentina. Entonces, desde acá, bien, este autor está muy, a mi manera de leer, y claro, como saben, leer una obra literaria es lo más democrático que podemos hacer porque está informado por nuestras propias lecturas y nuestras propias experiencias. Entonces, a mi modo de ver, esta es, digamos, lo que hace Abel Pose. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer yo ahora es darles algunos ejemplos textuales de sus novelas, para que vean un poco el estilo, cómo trata de articular sus preocupaciones, su punto de vista, el lenguaje que utiliza, y luego cerrar con algunas reflexiones finales, si les parece bien. Entonces, esta es la tetralogía, como, bien, que tenemos a mano, bien. Entonces, en Daimon, por ejemplo, esa foto aquí de la edición que llegó a Argentina en el 79, se le tuvo que expurgar 2 páginas porque se estimó que no iba a ser aceptable por el supremo censor de la dictadura en Argentina de la época. Pero esa es otra historia. En fin, van a ver que en este extracto, que es la apertura de la novela está escrita y tiene su propia temporalidad y propone otra temporalidad. Bien, cada capítulo está titulado con el nombre de cartas del tarot, ¿no? No están numerados con eso, ¿no? Lo cual nos quiere decir que su concepción del tiempo es distinta a la linealidad historiográfica, digamos, positivista europea, ¿no? Entonces así abre, por ejemplo, con esta visión de América que a mi modo de ver está bastante inspirada en La seducción de la barbarie de Kusch, ¿no? Dice, América, todo es ansia, jugo, sangre, savia, jadeo, sístole y diástole, alimento y estiércol, en el implacable ciclo de leyes cósmicas que parecen recién establecidas. A los sacrificios y carnicerías sigue el jadeo rítmico de los acoplamientos. Partos, asesinatos, extinciones, cataclismos. Las quietas flores humedecidas de rocío se entreabren durante la noche para parir la semilla de la araucaria gigantesca. Las tigras corren al alba hacia sus crías llevando el venado exánime, chorreando sangre caliente. Los jacarandáes se incitan con el rozamiento de las ramas más altas movidas por la brisa y estallan en nubes de polvo amarillo, fecundador. Los heliótropos, denodados mensajeros del amor, se encargarán de llevar ese polen ardiente hasta los cálices de las ansiosas hembras. Esto es puro barroquismo, que para un escritor argentino es casi impensable. ¿Bien? Esto parece más de un escritor cubano del neobarroco, ¿no? Con su fuerza poética tremenda. Y por eso él quiebra justamente con ese estilo neorrealista casi pedestre, bien, adormecedor de sus primeras novelas. Y más allá de eso, ya desde en las primeras páginas le propone al lector ya otra visión, bien, de la conquista de América,
del descubrimiento. ¿Quiénes son los que hacen el verdadero descubrimiento? ¿Los europeos o los americanos? Entonces aquí ya incorpora esos elementos que, por ejemplo, Bakhtin habla de las bestias sabias, ¿bien? Que son animales con raciocinio, con poder de pensamiento, muy imaginativo, casi como si fuera un texto para niños, ¿no? Pero utiliza todas las herramientas que se pueda utilizar para reimaginar lo que puede haber sido el descubrimiento del otro, de cómo el otro descubre a los europeos. Dice, el 12 de octubre de 1492 fue descubierta Europa, y los europeos por los animales y hombres de los reinos selváticos. Desde entonces fueron de desilusión en pena ante el paso de estos seres blanquiñosos, más fuertes por astucia que por don. Se los veía como una angustiada pero peligrosa congregación de expulsados del paraíso, de la unidad primordial, de la que ningún hombre o animal tiene que alejarse. Entonces juega con esta idea, ¿no?, del paraíso que es tan incrustada en la tradición judeo-cristiana, y de hecho también en Los Perros del Paraíso va a jugar con esta idea, especialmente con esa idea de Colón del tercer viaje, que cuando llega a la boca del Orinoco se cree que está en el Tigris, y justo un poquito más arriba va a estar el Edén, ¿no? En fin. Los desembarcados eran ladrones ambiciosos, mezquinos. Organizaban sus delirantes visiones del tiempo bajo el nombre historia, una especie de metafísica pista de carreras. Sus triunfos implicaban necesariamente la desdicha, manifestaban una rotunda incapacidad para comprender el equilibrio y el orden natural de las cosas. Cuando pescaban, no sabían distinguir a los dorados y paiches, hembras en ciclo de desove. Si cazaban, no ahorraban mono padre ni hembra preñada. Para admirar algún papagayo arcoíris que encontraban silbando alegremente, no sabían sino levantar la ballesta y abatirlo, para estudiarlo muerto, arruinado entre las botas y el fango. Alguno, científico, dibujaba el cadáver. Así que ahí pueden ver otra vez, hasta desde lo que podríamos decir, la ecología profunda, es una crítica, ¿no?, de la manera en que nosotros continuamos tratando a la naturaleza como recurso o como objeto de estudio científico, ¿no? O sea, constantemente, y usa un humor, ¿bien?, a veces bastante fuerte, a veces con mucha ironía o sarcasmo, para animar al lector. Otro ejemplo, pero aquí esta vez de Los Perros del Paraíso. Bien, esta es la apertura. En este caso es Colón quien es podríamos decir, el protagonista, pero otra vez yo diría más es un vehículo para que Abel Pose digamos, pueda discurrir o reimaginar la conquista de América. Hay elementos, por supuesto, en el Colón que imagina Pose que son verídicos, otros son completamente inventados. La novela abre así: entonces jadeaba el mundo sin aire de vida, abuso de agonía, hartura de muerte. Todos los péndulos recordaban el ser para la muerte. En Rottenburg, en Tubinga, en Ávila, Urbino, Burdeos, París o Segovia. Jadeaba la vida sin espacio. El dios hebreo indigestado de culpa había terminado por aplastar a su legión de fervorosos bípedos. Entonces así nos define Europa, ¿no? Define Europa, es el continente donde cae el sol, el continente del fin. Bien, y aquí lo interesante también es esto: Occidente, como define Occidente. Occidente, vieja ave fénix, juntaba leña de cinamomo para la hoguera de su último renacimiento. Bien, el que estamos viviendo ahora posiblemente. Necesitaba ángeles y superhombres. Nacía con fuerza irresistible. La secta de los buscadores del paraíso.
Y quisiera también, si puedo, si me permiten, para darles una idea también de la manera que Posse va describiendo los viajes de Colón y quiénes son su tripulación. El siguiente extracto, en el capítulo 3, dice: lo cierto es que Cristóbal Colón estaba ya en el castillo Popel de la Santa María, el 2 de agosto de 1492, noche de buena luna. Aquella partida duró 10 años, de 1492 a 1499, perdón, de 1492 a 1502. Entonces conjuga en una misma escena todos los viajes de Colón en uno. Bien. O sea, en quiebre espacio-temporal histórico. Es decir, un viaje fue todos. Esto es muy borgiano, de hecho. El almirante vio la repetición de las mismas acciones con diferente escenario, desde el castillo de la Santa María, del de la María Galante, Cádiz, 1493, o del de la Gallega. Y los tripulantes, dice, llevan palas, picos, poleas, tornos, biblas, ruedas. La naturaleza allá no está dominada por el hombre. Están convencidos que podrán transformar los cocodrilos en petecas, los yaguaretés en tapados de señoras, las serpientes en mangueras para riego. Se preparan para una vasta y profunda ofensiva contra la naturaleza en nombre del hacer y contra el mero estar, ¿no? Entonces ahí ven, ¿no? Ahí están las ideas de Kush. Bien. Bien, son decadentes, dice. En giro constante de voces, bien, también. Quería leerles otro extracto de Daimón, bien, si me permiten, y luego seguiré con el largo atardecer del caminante. Nos dice la voz narrativa, dice: los blanquiñosos estaban inclinados a sembrar una muerte preventiva y general. Todo les parecía amenaza, desde un huracán del Caribe hasta el paso de un niño indígena cantando por la senda del bosque. Solo en la muerte de los otros creían encontrar la inmovilidad necesaria para su construcción. Los hombres y los animales selváticos, seguramente también las plantas, pronto comprendieron que los claros venían movidos por el signo de la depredación y de la angurria, que se manifestaba en su impulso de muerte asesina, no la muerte biológica subsistencial de las especies normales. O sea, su propia metafísica cultiva la muerte, como si fuera un tipo de fascismo, ¿no? Pronto los despreciaron los jaguares y las confederaciones de monos. Fueron los primeros, después casi todos. Los mansísimos manatíes se sumergían al verlos, porque cuando se ponían a cazarlos no mataban uno o dos para comer, como sería comprensible, sino 30 o 40, porque alguien había dicho que era un buen negocio vender al por mayor el aceite en el Cusco. Llegó a ser tan extrema la costumbre de estas gentes que los pájaros dejaron de cantar. Las multicolores bandadas huían, negándoles alegría visual ante el primer asomo de ese olor a zorrino enviudado que despedía el grupo ibérico. Bien, o sea, ya el tufo, ¿no? Eso es interesante también, porque en Kush hay esa idea del hedor, ¿bien? Donde también lo gira, ¿no? Que la pulcritud europea tiene su propio hedor. Y aquí Posse lo asocia a la del zorrino, ¿no? Bueno. Y luego está el largo atardecer del caminante, que es, como ustedes sabrán, una figura muy importante, pero es el conquistador atípico, ¿bien? Porque, de hecho, no conquista nada, ¿bien? Es el producto de un naufragio, de la expedición de Pánfilo de Narváez, ¿bien? Y al comienzo del libro nos da una breve biografía de él,
Bien, Abel Pose. Esta es su crónica que se llama Naufragios. Bien. Mucho más tarde fue gobernador del Río de la Plata, pero esa ya es otra historia. Pero esta es la historia de Alvar Núñez cuando es arrojado por las olas del Caribe luego de un tremendo huracán, un naufragio, y sobreviven 2 o 3 tipos y él. Y esta es una biografía ficcional, ¿bien? Que reimagina la crónica y la vida de Alvar Núñez. Dice Abel Pose, a su manera nos da una breve biografía de él. A pie, desnudo como un indio, desarmado y sin cruces ni evangelios visibles, se lanzó a la caminata más descomunal de la historia, 8.000 kilómetros a través de lo desconocido, tal vez tratando de demostrarse a sí mismo que el hombre no es el lobo del hombre. De 1527 a 1536 cruzó lo que hoy es la Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana, hasta Galveston, Texas, cruzando el territorio de la hoy tan populosa Houston, Nuevo México, el Arizona, hasta la región de Mesa. Entró en México por Sonora y Chihuahua, donde se detuvo entre el pueblo de videntes, los tarahumaras, 4 siglos antes que Antonín Artaud. Cuando llegó a la Ciudad de México, se dio cuenta que ya tenía pie de indio. No le entraban las botas. Entonces este personaje sufre una transformación física y metafísica. Este es un gran tema también en la obra de Pose, en toda su obra, del personaje o del individuo que se somete o es sometido a una gran transformación, especialmente metafísica o espiritual, y en el pensamiento. Y claro, este personaje se presta justamente a esa reinterpretación, bien, en este motivo tan fundamental en la obra de Abel Pose. La escena que voy a compartir con ustedes es una escena que por supuesto no está en sus crónicas, es completamente reinventada y reimaginada por Abel Pose. Por supuesto, estos años de convivencia con las tribus indígenas que imagino ya no existen en ninguna parte de Estados Unidos, desaparecieron obviamente por la violencia de la conquista y por la introducción de pestes y pandemias como el sarampión, etcétera, de los españoles, que arrasó con muchas de estas poblaciones. Entonces aquí Pose, en la escena que les voy a citar, otra vez utiliza desde lo que podríamos llamar una crítica desde la ecología profunda, lo que podemos decir hasta decolonial, hacia, digamos, imaginando cómo los indígenas hubieran imaginado a estos hombres blancos que llegaban a América, y cuál fue el verdadero descubrimiento de América que ocurrió, ¿no? Dice, y cito: monologaba el cacique con la cabeza dirigida hacia el cielo, aspirando lentamente su charuto de hojas. El estrellero de la noche era muy impresionante. Blanco, dice el cacique, habéis calafateado vuestras barcas con la carne y la piel de nuestros hombres. Humillasteis al Padre ante el Hijo. Los dueños de la tierra se vieron esclavos y reducidos al trabajo de las bestias, buscando dignamente morir lo antes posible. Tú sabes que familias enteras, pueblos enteros, se encierran en sus chozas y las inundan de humo para morir abrasados. Tú sabes que vuestros mastines están enseñados para devorar a nuestros hijos. Y predicáis, Blanco, un Dios de bondad y de perdón
que se dejó amarrar a una cruz para dar ejemplo. No, ya sabemos que ustedes no son los dioses, no son mejores. Entonces, con este tipo de texto, bien, está minando esta concepción de Occidente o de España, ¿no? Del gran imperial, ¿no? Del cristianismo y de la civilización que se expandió en todo el mundo. Bueno, y para ir cerrando, porque podemos seguir con esto con horas, unos puntos más, 3 puntos más. ¿Cómo leer estas novelas que ya tienen, bueno, imaginen, más de 30 años o más, ¿no? En un contexto donde, por ejemplo, estamos viviendo en Europa una nostalgia imperial europea, especialmente en España. Hay un revisionismo histórico español que quiere ensalzar la hispanidad, y esto no solamente está ocurriendo en España, pero también en algunos países de América Latina. Uh, y los debates en España entre intelectuales españoles que están definiendo al gran papel que tuvo España como defensor de su gloria imperial, que esa es la definición tradicional de España, en la que se basa en muchos sentidos la identidad española, entre buenos y malos imperios. ¿Bien? Algunos de ustedes que quizás siguen estos debates en España, es interesante que leer estas novelas con ese nuevo contexto, ¿no? Y que no solamente está ocurriendo en España, está ocurriendo en el mundo anglosajón. Bruce Gilley, que es un politólogo británico, publicó en una revista académica, Third World Quarterly, cuatrimestre del Tercer Mundo, en 2017, en un artículo que se llama The Case for Colonialism, es decir, a favor del colonialismo, y dijo lo siguiente, cito, en los últimos 100 años, el colonialismo occidental ha tenido un mal nombre. Ya es hora de cuestionar esta ortodoxia. En general, el colonialismo occidental fue objetivamente beneficioso y subjetivamente legítimo en la mayoría de los lugares donde se encontró. Así que pueden ver que no solamente está ganando terreno en los debates de identidad y de un populismo de extrema derecha en Europa y hasta en América Latina, pero hasta en los claustros universitarios en algunos de estos países se está proponiendo un revisionismo histórico que quiere reivindicar el colonialismo. Esto por lo menos en el ámbito anglosajón. Y por ejemplo, también este es un artículo que apareció, una cita de un artículo que apareció en The Guardian, y porque yo me pregunto obviamente cómo leer estas novelas en el contexto en que estamos hoy. Bien, y por eso una novela o un texto literario se puede morir en el tiempo si ya no nos dice nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un artículo del año pasado, de diciembre del año pasado, y cito, en agosto de 2021, Vox marcó el 500 aniversario de la conquista de México al afirmar que España había logrado liberar a millones de personas del régimen sangriento y el terror de los aztecas. Unas semanas más tarde, Isabel Díaz, la presidenta derechista de la región de Madrid, criticó al Papa Francisco por tener la temeridad de disculparse por el comportamiento de la Iglesia en México, argumentando que España y el catolicismo romano había traído civilización y libertad a América. Sin quedarse al margen, Pablo Casado, líder del PP, alardeaba de que el proceso iniciado por la conquista española en América había supuesto, y cito, el hecho histórico más importante desde el Imperio Romano. Es como que estuviera citando a los reyes católicos
textualmente, ¿no? En este momento. Quiero terminar con esta. Este es un ensayo de James Baldwin, el escritor norteamericano, La culpa del hombre blanco, y nos propone una interesante Qué pena, ¿se cortó o se me cortó a mí? Creo que es con el expositor, doctora. Creo que es él es el que se congeló la imagen. Parece que se cortó porque en todos los se cortó. Sí, gracias. Bien, Como gracias. que Sí, cómo no, sí, Vamos a intentar, vamos a esperar un poco que recupere la... ¿Hay alguien ahí hablando en algún... Se escucha como un diálogo atrás. Bien, vamos a esperar que se vuelva a conectar Roberto. Mientras tanto, bueno, yo tenía ahí algunas... Ok, ¿me Ahí escuchan? estás, ahí estás, Roberto, sí, te escuchamos. Bueno, ya, voy sin terminando. problema. Sí, terminemos. Terminemos. Dos fichas más. Entonces, cito aquí al escritor James Baldwin en su ensayo La culpa del hombre blanco. Dice, la historia, como casi nadie parece saber, no es simplemente la gran fuerza de la historia proviene del hecho de que la llevamos dentro de nosotros. Estamos inconscientemente controlados por ella de muchas maneras. La historia está literalmente presente en todo lo que hacemos. Difícilmente podría ser de otra manera, ya que es a la historia a la que debemos nuestros marcos de referencia, nuestras identidades y nuestras aspiraciones. De nuevo creo que se perdió. Sí. Bueno, ahora, ¿me ven? Ahí Ah, está. ya, Ahí está. Ya. ya. Bueno, lo dejo aquí, aunque sea se haya cortado un poco la conexión. Hola. ¿Ya? Sí. Sí, se cortaba, pero esperemos que ya mejore. Ya. Ok. Lo dejo aquí. Entonces, las novelas de Pose siguen siendo, me parece, importantes en nuestro contexto. No creo que hayan perdido su frescura. Puede ocurrir eso en una novela o un texto literario que pierda su frescura. Especialmente en nuestro contexto donde hay una guerra en Europa, otra vez entre europeos, por los problemas de siempre, por sus obsesiones imperiales, ¿no? Y que a veces Europa tiende a ser como un agujero negro en el espacio donde nos chupa a todos dentro de sus problemas, y porque Qué pena, se corta. Gracias por seguir estando ahí con nosotros. Bueno, en cuanto Roberto pueda recuperar su señal y pueda finalizar, vamos a abrir los micrófonos para quienes quieran hacer algún comentario, aunque he visto en el chat que hay algunas participaciones, algunas preguntas, algunos comentarios.
Las voy a dejar listas. ¿Dónde estás? Ok, Ahí estamos. Estaba buscando ahí el... estamos. Sí, sí, adelante, adelante, Bueno, Roberto. bueno, simplemente para cerrar, como les dije, yo creo que estas novelas siguen vigentes, yo creo que tienen algo que decirnos todavía hoy. Ahí está su importancia en el tiempo y en el espacio. Y yo diría hasta que, no solamente en América Latina, pero más allá, ¿no? O sea, y que las ideas, la revisión histórica que hace, las ideas que propone, me parece que son útiles. Y son muy útiles, yo creo, estas novelas para la enseñanza de nuestra historia y de manera que pueden ser utilizadas con otros textos, ¿no? Tanto del pensamiento decolonial como con quizás también otras novelas que han tratado estos temas, seguramente. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y lástima que se cortó un poquito al final. Muchas gracias, Roberto. Bueno, la tecnología falla, obviamente, ¿no? Muy interesante. Yo también conocí a Abel Pose por Roberto. Y leer esa trilogía o tetralogía es como dice Roberto, releer a Kush, ¿verdad? Porque hay muchas frases que utiliza, muchas palabras sobre todo que utiliza de Kush. Ahora, me parece que Pose podemos descubrir un Pose mucho más allá, ¿no? Porque parece que su crítica de colonial, o su crítica colonial, mejor dicho, no va solamente a los imperialismos, sino que va, como bien decía Roberto, a la naturaleza, pero también va y a las religiones, a la metafísica, pero hay algo que es una característica fuerte, porque lo dice de modo, a modo de parodia, pero es como, es un barroco que puede llegar a caer pesado, digo, pero su crítica al patriarcado está bien presente en esas frases fuertes que dice respecto de las violencias hacia las mujeres, la violencia hacia los hombres que no se identifican con, o que no tienen predilecciones sexuales, ¿no? Entonces me parece que hay una cuestión de feminismo, de colonial también en Pose, y que nos puede acompañar en este tema de cómo pensar la conquista, ¿sí? Sin desligarnos, como siempre digo, de lo que la conquista nos dejó, ¿no? Necesitamos poner ese equilibrio. Si estamos hablando, si estamos dialogando, es gracias a lo que la conquista nos dejó, ¿no? O los conquistadores nos dejaron. Pero también es cierto que los conquistadores son tales por lo que se llevaron, ¿no? Y me parece que Pose nos permite ver en su narrativa esos despojos, ¿no? Lo dice de manera violenta, si se quiere, pero es interesante para pensar la violencia sobre todo hacia las mujeres y hacia la naturaleza y hacia la otredad, ¿no? Así que Son yo textos agradezco. muy, muy ricos, ¿no? Son Sí. textos con muchos pliegues, con muchas capas, y que a veces eluden a la definición exacta de qué tipo de texto es este, ¿no? O sea, entonces, y tiene, como digo, muchas voces, muchas ideas, y en ese sentido es muy rico, ¿no? Sí. Son textos que se prestan a muchas lecturas, ¿no? Sí. Y distintas lecturas, como tú dices.
Curiosamente yo empecé leyendo El largo atardecer del caminante y yo quería seguir escuchando la historia, porque era tan interesante ese ir y venir que tiene entre la historia, lo que podría ser una contrahistoria, y entre el pasado y el futuro, ¿no? Eso llama poderosamente la atención, ¿no? En algún momento yo había empezado a escribir algo que tenía que ver con eso y lo abandoné porque no tuve tiempo. Sobre cuestiones de la filosofía de la educación, ¿no? Pero que de algún modo incorporaban muchas mujeres que dialogaban con el resto de los filósofos. Pero bueno, no tuve tiempo de continuarlo y obviamente nunca iba a poder alcanzar el estatus literario de Abel Pose. Es maravilloso poder leerlo, y el tema es que tenemos que tener ese otro plato de la balanza, ¿no? Para ir leyéndolo, porque puede ser, puede pensarse como violenta algunas de sus narrativas. Bueno, se nos está haciendo muy tarde, no sé si alguien quiere abrir su micrófono, lo puede abrir, creo, Marcela, ¿es cierto? Yo Es tengo unos correcto. 15 minutos porque tengo que ir a clase. Nosotros también, tranquilo, porque nosotros también estamos cerrando, pero digo, no quiero dejar de que quienes quieran hacerte una pregunta, Sí, porque por yo supuesto. tenía otras, Sí, sí, ¿no? sí. Digo, esto de los heraldos negros, ¿por qué? ¿Por qué no lo terminó? Pero bueno, es para otra. Esto va a continuar, ¿no? Dejemos el micrófono para quienes quieran Sí, sí, sí. participar. Sí. Bueno, todas Ahí está. agradecimientos. Ahí Romina. levantó la mano. Sí. Adelante, Romina. Sí, hola, saludos, ¿cómo están? Hola, Roberto, ¿cómo te va? Yo ¿qué tal? no sé si esto es una pregunta, es más una inquietud que me queda a mí escuchándote y repasando de vuelta algunas viejas lecturas con algunas novelas históricas en América Latina, ¿no? Y es una pregunta porque un ejercicio similar hice con una novela de una escritora chilena, de hacer una lectura de su producción narrativa desde una mirada decolonial, y un poco más o menos ahí radica mi inquietud, va por ese orden, fíjate. Básicamente, desde donde yo lo veo, la novela histórica latinoamericana, esto que llamamos la nueva novela histórica latinoamericana, fue leída en el contexto del boom y del post-boom desde las lecturas posmodernas, cuando estas novelas entrañan un cuestionamiento al discurso histórico e historicista o historiografista del pensamiento moderno. Toda vez que la crítica posmoderna deconstruye esa noción de historia o de la gran historia y el metarrelato de la historia, entonces se hace una lectura desde allí de la novela histórica desde buena parte de la crítica de la literatura latinoamericana. Entonces creo que el ejercicio que estamos haciendo con autores como Pose y como otros tantos que han escrito literatura histórica con matiz político, que creo que casi toda la literatura histórica en América Latina tiene matiz político, es un ejercicio nuestro de releer esa literatura desde una mirada decolonial, pero que el riesgo o el desafío que tenemos es precisamente leerla de vuelta desde un lugar distinto, desde donde lo leyó el pensamiento posmoderno. Que no necesariamente hacía esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, de tender puentes con el pensamiento de Kush o con el pensamiento intercultural latinoamericano, que vuelvo y repito, o sea, creo que el reto y el desafío es retomar esas propuestas literarias desde un lugar distinto, desde donde lo leyó el posmoderno, pero sin dejar de conservar esos cuestionamientos
qué se hacen o qué se han hecho a lo que son los enclaves del pensamiento moderno, como la historia única, el sujeto único y otro conjunto de cosas que se problematizan en nuestra literatura. Y que, como he dicho en otras oportunidades, aparecen más en la literatura que en otras producciones, primero. Es decir, creo que primero aparece esta discusión en la literatura. El gran problema es desde dónde la ha leído la crítica literaria que nos llega, o a la que estamos habituados, ¿no? Entonces creo que es más por ese orden, es más por un reto, es más por un desafío que tenemos de volver a leer nuestra literatura desde otros lugares para poder ver cómo se han venido construyendo aspectos que contribuyen al pensamiento decolonial desde nuestra literatura y que en la mayoría de los casos no hemos visto, ¿no? Nada, era eso, Roberto, muchísimas gracias por... No, gracias, Romina. Es que paseo yo nos creo, acabas de dar, precioso. me gusta tu aportación porque dos cosas. La crítica posmoderna se queda trancada en el sentido de que si de hecho la historia, según la crítica de la posmodernidad, ha perdido su sentido, ¿no? Nosotros vivimos en una situación mundial donde constantemente nos venden el neoliberalismo como si fuera el fin de la historia, o sea, el fin en el sentido de que ese es el destino de nuestra existencia en el capitalismo. Y la crítica de la posmodernidad se quedó corta, porque la crítica de la modernidad lo que decía es que se acabó el marxismo y chavo, o sea, ¿no? De superar nuestra condición material, de una utopía marxista o comunista, lo que sea. Ahí, pero más allá de eso, el capital, o sea, la crítica posmoderna se quedó, o sea. Entonces, por eso yo creo que tenemos que tomar nuestros propios pensadores, tipos como Kusch, como Dussel, ¿no? Y aplicarlos a la literatura, ¿no? Porque se prestan para eso. Y son autores que, o sea, desde su pensar situado, nos pueden ofrecer lo que en un momento se llamó la crítica literaria latinoamericana. Yo estoy hablando de los años 60, 70. Gente como Graciela Maturo, ¿no? Porque eso, o sea, cuando llegó la dictadura en Argentina desapareció, o sea, igual que Kusch, o sea, se borraron todo, no se volvió a editar la obra, la de Kusch recién se vuelve a editar en los 2000 y muere en el 79. De hecho, lo interesante de esto es que Kusch muere en el 79 y Abel Pose publica Daimón, que básicamente es, que en muchos sentidos es América Profunda y la seducción de la barbarie. O sea, hay que leer nuestra literatura también, y no descartar, porque si no nos convertimos en simplemente ver nuestro ombligo, ¿no? Pero no descartar otras perspectivas que pueden ser tan útiles, pero en la academia argentina probablemente se sigue utilizando mucho la teoría posmoderna, ¿no? Lyotard, Foucault, qué sé yo, que son importantes, pero si queremos reivindicar nuestros pensadores, ¿no? Es importante que hagamos una crítica literaria desde los conceptos que nos ofrecen alguien como Dussel, por ejemplo, ¿no? Que es muy rico y queda por hacerse. Yo todavía, queda por hacerse. ¿No? No necesitamos constantemente el bastón europeo para caminar. Gracias, Romina. Gracias, Roberto. Gracias a todos, todas y todes. Es muy interesante, como dijo Roberto, necesitamos continuar con esto porque es uno de los ejes para pensar la pedagogía decolonial, el tema de la literatura norteamericana, ¿no? En términos de ficción o de historia ficcionada, como más les guste. Jaime, no sé si quieres decir algo, porque le doy después la palabra a Roberto antes de que se vaya a clase, o al revés. Lo dejamos libre a Roberto, lo dejamos que diga que haga su última intervención y luego cerramos nosotros.
Adelante. Cierre Jaime y yo saludo a todo el mundo. Ok. Muchas gracias a todos. Ojalá que nos veamos en Argentina o Chile en octubre o noviembre. Y bueno, ya les iré avisando. Me encantaría ir a México algún día, pero bueno, no se puede todo. Pero ya para un futuro, con gusto. Y ahora, otra vez, muchas gracias por el espacio, por haberme invitado. Ha sido un placer. Y ojalá que podamos seguir conversando. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Muchas gracias por tu participación, por tu excelente conferencia. La verdad que nos dejas a todos profundamente inspirados y con grandes tareas por delante, ¿no? Realizar algunas lecturas que son fundamentales en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Así es que con eso y agradeciéndole a todos y a todas y todes quienes han estado con nosotros acompañándonos en esta velada, un abrazo muy grande desde la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, un abrazo cariñoso y seguiremos comunicándonos, ¿ya? Tenemos seminarios muchos días de la semana, mañana tenemos nuevos seminarios y así estamos, así es que la cátedra está funcionando a todo lo que puede dar. Muchas gracias, también a ti Mónica, un abrazo cariñoso, felicitaciones por esta actividad. Marcelita, un abrazo para usted. Gracias, y estamos igualmente. en contacto, ¿no? Seguiremos en contacto. Claro que sí. Gracias, Mónica. Adiós, Gracias, entonces. Marcela. Gracias a todos. Gracias, Gracias Mónica. a todos. Hay miles de saludos en el chat y agradecimientos, Roberto. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Buenas noches.